especialmente el aparato respiratorio. Uno, esto no creo que cambie mucho, pero acordarse que siempre que la parte de la nariz, por lo menos en los caballos, está formada por hollares, cornetes nasales y meatos. Eso no cambia del otro, ¿verdad? Probablemente los cornetes tienen hollares y tienen meatos, ¿verdad? Solo que los diámetros son diferentes. En los caballos, principalmente los caballos árabes, no sé si han notado que a diferencia de la raza de caballos, como que los hollares de la nariz son súper grandes, súper pronunciados. Justamente para aumentar un poco la capacidad aérea de los animales. Los senos paranasales, que se enfocan, puede ser que están los cornetes y los senos paranasales, que son una estructura más ósea. Los cornetes como tal son una estructura más cartilaginosa directamente, como parte de la anatomía del aparato respiratorio alto. Y lo que sí es importante es que a diferencia de otras especies, por ejemplo, los senos paranasales son súper pronunciados directamente en los caballos y grandes. Entonces tenemos el seno maxilar, el seno frontal, el esfeno palatino y el etmoidal. ¿Ya? Si se fijan estructuralmente, los senos maxilares, ¿dónde están? Arriba de la maxila, ¿verdad? Acá arriba. Aquí están asociados, aquí patologías están más asociadas principalmente a patologías dentales, y parecido en los perros. ¿Han visto el típico caso, no sé si lo han pasado, de fístula, que le parecen los perros, que le salen pus, por ejemplo, por acá, de la nada? Entonces se presenta porque tiene una herida con materia que le drena, y no se le pasa. Y el error de repente es que uno trata de limpiar acá nomás como si fuera un absceso y es la muela la que está infectada y está fistulando por arriba. Y eso es normal que pasa en caballos tanto como en perros. En gatos creo que no he visto, pero en perros sí, infecciones de muela. Entonces siempre se preocupan cuando tengan fístula o infecciones del seno maxilar directamente, fijarse en cómo está la estructura dental por abajo. El frontal como tal, que está al lado del seno frontal, por lo general se ve más afectado por traumatismo. Hay por lo general cuando los animales tienen choque, ya sea caballo de rodeo, cuando están siendo transportados directamente o cualquier tipo de accidente, por lo general lo primero que se golpean directamente es el seno frontal de la cabeza. Entonces está asociado más que todo a traumatismo. Y por otro lado, el seno esfenopalatino, junto con el etmoidal, que están acá cerca de la bolsa gutural, o sea, están más al interior de la cavidad nasal, se ven más afectados principalmente por patologías internas, que son las infecciones de bolsas guturales, las traqueobronquitis asociadas a influenza, los caballos que tienen gurma o papera directamente, todas esas infecciones bacterianas virales que afectan la parte interna de la mucosa del aparato respiratorio alto, por lo general también afectan a los senos esfenopalatinos y el etmoidal. Lo otro que no cambia mucho de cualquier otro animal es la composición de la faringe y la laringe, ¿verdad? Que ahí entre medio está la epiglótica. Que eso vamos a ver harto. Y les voy a tener que mostrar fotos e imágenes porque es donde más patología se ve del caballo prácticamente en la zona de la faringe y la laringe, junto con, por lo menos del aparato respiratorio, junto con el aparato respiratorio bajo, que son los pulmones. En clínica menor como que no se ve mucho, no es que no tengan, pero casi nadie hace endoscopía de vías aéreas directamente en perros. Y a lo mejor también está un poco más asociado al tema del deporte, como son animales mayormente utilizados para el deporte más que de compañía. La exigencia respiratoria es mucho mayor y lo predispone a algunas patologías respiratorias que no vemos tanto en clínica. Lo que sí es propio de los caballos y no existe en otras especies son las bolsas guturales. Las bolsas guturales, no sé si las vieron en anatomía, o sea, las nombraron los caballos. ¿Se acuerdan les dijeron de alguna función que tuviera? Eso también es como bien controversial el funcionamiento de las bolsas guturales. Yo por lo menos de todo lo que he leído, por lo menos, la teoría que tiene mayor respaldo científico directamente es que a pesar que algunos libros todavía dicen como que es indefinida la función, es que en realidad sirven como una cavidad directamente que ayuda a almacenar aire directamente. ¿Ya? Como ustedes se acuerdan directamente o lo han visto, el aire como tal es un aislante, ¿verdad? Un aislante térmico. Como esto está ubicado muy cerca de los senos temporales del cerebro, directamente de la vía respiratoria, ayuda mucho a aislar al animal que está bajo alta cantidad de ejercicio, con una presión alta de presión de sangre directamente y con altas temperaturas corporales, a aislar un poco la cavidad craneana.
aislarla desde el punto de vista térmico. ¿Ya? Eso, y desde el punto de vista de bajar un poco la presión y la temperatura que lleva el cerebro. Esa es por lo menos la teoría fisiológica que más sentido tiene y la que tiene mayor respaldo científico, ¿ya? Como del funcionamiento de la bolsa gutural. ¿Cuál es el problema? Es que es como una bolsita directamente anatómica que está ubicada por al lado de los senos nasales, que tiene una cavidad chiquitita de entrada. Cuando se genera una infección alrededor, genera el espacio perfecto para que se forme como absceso o que se quede almacenada materia o algo, colonice alguna bacteria. Entonces, eso es lo que le trae mayores perjuicios a los caballos, es que a pesar de que es un órgano que tiene una función por lo menos importante para el aislamiento térmico del animal y bajar un poco la presión sanguínea, en caso de infecciones sirve como lugar de almacenamiento de materia, transfugado, de bacterias. Entonces, eso tiene su mayor problema por ese lado. La laringe como tal, que acuérdense que la laringe es la parte donde justamente está el epiglotis, están los músculos tiroideos, el aritenoideo y el cricoide, ¿verdad? Que forman parte de este aparato que se encarga de abrir y cerrar el epiglotis, ¿verdad? ¿Se acuerdan que, por ejemplo, si yo meto un... el aparato que se usa para bajar la lengua cuando voy a cargar el laringoscopio? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Subir o bajar la laringe para entrar a la tráquea? Bajarla, ¿verdad? Porque el reflejo directamente del animal, cuando yo voy a colocar el laringoscopio, es porque te van a meter algo en la boca, entonces lo ideal es cierra, justamente para que no pase a vías aéreas, pensando como que va a tragar. Ese es como el reflejo, te colocan algo en la boca y tú como que aguantáis la respiración y pensás como que vaya a tragar. Entonces lo normal es que si se abre la epiglotis es para que ingrese aire, ¿verdad? Si va. Si se cierra, con magnético como para que pase al esófago directamente. Ah, claro. ¿Verdad? Cualquier disfunción en eso podría generar una neumonía por aspiración. ¿Por qué? Porque si eso no cierra bien, al momento, por ejemplo, de yo tragar, probablemente, si no tiene un sello hermético, va a pasar agua directamente a la vía respiratoria. Bueno, no sé, es como el típico cuando dicen como se fue por el camino viejo, o que te atoraste comiendo, tomando agua, es exceso de normalidad. Uno comete el error de respirar o forzar la respiración, o comete el error de estar hablando mientras come, y esa epiglotis no está bien cerrada, y pasa directamente comida, o pasa agua o algo directamente al aparato respiratorio. En los caballos se ven hartas patologías asociadas justamente al funcionamiento de los cartílagos que forman este arco y el epiglotis como tal, que las vamos a ver como patología. Probablemente va a ser como algo único que vean en equinos, pero no lo van a ver como en otras especies desde el punto de vista patológico. La tráquea, que no tiene por lo menos ninguna separación mayor de lo que es anatomía de cualquier otro animal. Los bronquios, los alvéolos, y acordándose siempre, ¿por qué les recuerdo esto? Porque en alguna parte vamos a ver algunas patologías como la aorta, que es una infección crónica en los pulmones, parecido a lo que podría ser una persona con silicosis o un fumador crónico, donde cambia todo el epitelio pulmonar del animal. Y lo normal es que nosotros siempre tengamos epitelios cilíndricos ciliados con células caliciformes, ya que las que logran que se mueva directamente el muco y se segregan también parte de la mucosidad respiratoria. Si se pierden esas células, se pierde el movimiento para sacar flemas, por ejemplo, del pulmón, y se pierde la mucosidad para tratar de diluir eso y limpiar. Entonces el pulmón literalmente queda sin mayores defensas y se hacen típicos animales que tienen como neumonias como recurrentes, producto de que su sistema, por lo menos su epitelio respiratorio, ya cambió totalmente por completo y ha cambiado su funcionalidad, o ya no tiene la misma funcionalidad. Y lo otro del pulmón, que lo tengo, va a saltar esto, después lo explico. Del pulmón. No sé si se acuerdan de anatomía alguna separación que tiene el pulmón del caballo en relación al otro pulmón. Tenía un lóbulo. Eso lo quiero aclarar porque en realidad puede parecer diferente en los libros. Porque en teoría todos los libros de anatomía en realidad dicen que tienen lóbulos. ¿Cuál es la diferencia? Es que los lóbulos no están marcados. ¿Ya? Anatómicamente se describen. Lóbulo craneal, lóbulo caudal, lóbulo craneal accesorio y caudal. ¿Ya? Con el lado derecho y por el lado izquierdo solo craneal y caudal. ¿Cuál es la diferencia? Que en los otros animales por lo general uno veía un pulmón y veía como por ejemplo este un lóbulo y este otro. Y estaban separados por prácticamente como no conectados, solamente conectados por la parte más medial del pulmón.
En los caballos, ¿cuál es la diferencia? Es que estos están unidos. Tiene una pequeña bifurcación que casi no se nota, pero por dentro está todo unido. Entonces, por eso es como controversial que en un libro va a salir que no es lobulado, en otro que es lobulado, pero en realidad tiene lóbulos. Solo que los lóbulos no están separados. ¿Y esa cuál es la importancia de eso? Es que le da mayor capacidad aérea. ¿Ya? Un caballo normalmente puede tener una capacidad aérea, especialmente los finas sangre de carrera, de cerca de 100 litros más o menos de almacenamiento de aire. Como tal. Que es mucho mayor a lo que podría tener un perro, nosotros o cualquier otro animal. ¿Cuánto, profe? Cerca de 100 litros. De 90 y 100 litros más o menos capacidad máxima de ingreso de aire. ¿Ya? Y se caracteriza por no presentarse separación anatómica profunda, lo que sí también lo predispone a patología, al igual como lo vimos con el tema de las bolsas musculares. El hecho de que estén todos los lóbulos conectados implica que las neumonias, por ejemplo, afectan a gran parte del pulmón por completo, no solamente a un lóbulo. O sea, y las menos. A diferencia, por ejemplo, de los cerdos que están como bien lobulados, entonces por lo general de repente tienen una neumonía focalizada en un lóbulo nomás y en el resto no. Entonces acá por lo general las infecciones tienden a ocurrir a gran parte del pulmón. Esto se elegí porque efectivamente vamos a ver hartas imágenes de lo que es endoscopía, ya que se usa harto en caballo. En el aparato respiratorio del caballo normalmente, ahí les voy a explicar después, que no se usa tanto en la radiografía y un poco en la ecografía. Lo que más se usa para evaluaciones de aparato respiratorio son endoscopías, a diferencia de lo que vemos en caninos, por ejemplo. Acá está, lo vamos a ver después en imágenes, pero en realidad lo que es el aparato epiglótico, que igual les voy a pedir que lo repasen en la casa cuando empecemos a ver imágenes. Y todo el arco, donde está el cartílago tiroideo, el aritenoideo y el picoideo, que forman toda esta parte del epiglótico para que suba, y hermética y baje. Pero en teoría yo cuando estoy tratando de meter un laringoscopio, yo lo que hago acá es bajar esta lengüeta y tratar de pasar con el traqueotubo hacia adentro. Esa es como la idea. Si esto estuviese cerrado y trato de meter el traqueotubo, se va a ir para eso. Y esta fue la mejor imagen que encontré por ejemplo para de ilustrar eso. Cavidad nasal, nasofaringe, epiglotis directamente, laringe y tráqueo. Cuando está bien, cuando está cerrado, en la cavidad oral directamente, te pasa directamente hacia eso. Por lo menos la que funcionalidad alveolar, ¿se acuerdan? ¿Cómo se producía el intercambio gaseoso de los alveolos pulmonares? Adelante. Y anatómicamente, que como aquí son, ¿cómo se hace el intercambio gaseoso? ¿Ya? Pero de los capilares, ¿se acuerdan? ¿Qué forman el alveolo? Claro. En realidad al final son arterias y venitas chiquititas que se juntan en un capilar. Así como entrelazados. Y eso genera el intercambio entre sangre oxigenada y sangre no oxigenada. Eso es como la idea, para lograr oxigenar la sangre. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué lo explico? Pues los caballos se da mucho, hay una patología por lo menos que se llama hemorragia inducida por ejercicio. Se da mucho en los animales finas sangre carrera. Como esto pasa en un animal que pasa como de 0 a 60, 70 km por hora, así como en periodos cortos de tiempo. Es tan explosiva la sobreexigencia y la exigencia desde el punto de vista de presión, de frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, que en algunos casos sobrepasa la presión de los capilares y se generan hemorragias, como que el capilar explota directamente y empieza a tener hemorragia internamente. Entonces por eso a algún momento yo les voy a explicar el tema de las presiones, cómo funciona el capilar, como para que entiendan la fisiopatología de por qué se produce. Porque tienen que tener un poco de la fisiopatología para saber cómo tratar. ¿Y qué signos clínicos presentan los caballos cuando estos capilares se rompen? Y ahí el dilema, lo vamos a ver en patología, pero en realidad la mayoría, cerca del 80-90%, la única sintomatología clínica que ve el tutor o que te señala es la baja de la performance de ejercicio.
o que el animal durante el ejercicio, cuando está pleno full alcanzando el pico de velocidad, se frena. Se frena y rehúsa el ejercicio. ¿Ya? Eso es lo que no sé, porque normalmente solo como el 5 o 10% de los casos son hemorragias nasales. Estos son solo hemorragias internas que se ven por endoscopía, que no se ven por afuera. A lo contrario de lo que uno pensaría, porque uno busca en Google, por ejemplo, hemorragia nasal por aquí sale un caballo con sangre acá. Pero eso es el menor de los casos. Casi nunca se ve hemorragia, casi nunca se ve sangre. Entonces uno llega, el doctor te dice no, que el animal ha bajado el performance, que se frena, que se rehúsa, que baja, ha bajado la velocidad, que a lo mejor puede tener, lo que sí podría tener algún tipo de tos paroxística al momento de, por ejemplo, como hay sangre ahí directamente debería generar a través de los receptores un reflejo tos, ¿verdad? Como normal, cualquier líquido. ¿Tos? ¿Qué cosa? Paroxística, aquí está todo como cuando uno hace el reflejo de oxígeno en los perros, que tú la apretas y te da como un ataque. Entonces, por lo general, por eso se hace harta endoscopía, porque es difícil de diagnosticar así visual. Uno se guía por lo que dice el tutor, los antecedentes a lo mejor de deporte del animal y los antecedentes que uno sabe ya de algunas patologías. Ciertas cosas que son importantes desde el punto de vista de amnesia y desde el punto de vista de cosas que le pasan prácticamente a los caballos. Acuérdense que la anamnesis, al igual que en los bovinos, es súper importante, incluso alcanza una importancia mucho mayor que en clínica menor, debido a la poco alcance que tenemos nosotros de tener equipo de rayos disponible, equipo de ecógrafo disponible, equipo de exámenes complementarios disponible en lo que es clínica mayor, ¿verdad? No es que sea imposible, pero normalmente nadie parte teniendo un ecógrafo, un equipo de rayos y todo como disponible para uno, ¿verdad? Y para llevarlo como a domicilio, andarlo trayendo. Entonces, de repente, hacer una buena anamnesis y fijarse en algunas cosas asociadas a la biología de la edad, de la raza, etcétera, etcétera, ayudan a ir descartando y suponiendo algunas patologías que puedan ser más prevalentes. En estos casos, por ejemplo, los animales neonatos principalmente tienen que pensar en enfermedades congénitas o relacionadas al parto. ¿Ya? Ahí tenemos la atrofia coronal, la desviación de tabique o los quites subepiglóticos. En el caso de la inmadurez pulmonar, la telectasia pulmonar les suena como concepto. ¿Cómo qué significa? ¿Cuál? ¿No es lo mismo que dijo profe lo de los vasos sanguíneos? O sea, está relacionado al funcionamiento de los alvéolos como unidad, pero no tiene que ver con la sangre o con la presión. O sea, tiene que ver con la presión, pero no con la sangre. Como directamente la inmadurez de los bronquios y los alvéolos. Pero si piensan en, por ejemplo, en cualquier animal, perro, gato, cualquier cosa, que por ejemplo lo sacan antes de lo debido, por ejemplo, por cesárea, todavía no tienen pulmones maduros. ¿Qué le podría faltar que es propio para que el pulmón no colapse? Ya desarrolló el diafragma, desarrolló el pero por ejemplo hay algo que es más celular. ¿Qué tipo de células, por ejemplo, tienen la unidad alveolar o la unidad celular del pulmón, como la más? Los neumocitos. ¿Qué generan los neumocitos? Surfactantes pulmonares, especialmente los linfocitos tipo 2, ¿verdad? ¿El surfactante pulmonar qué es? Claro, una de las funciones que tiene el surfactante directamente es que en realidad, como nosotros estamos hablando de un pulmón que se insufla y se contrae, ¿verdad? En algún momento eso, si nosotros tuviéramos un surfactante o una presión residual directamente en el alvéolo, haría esto. Se colapsaría y se abriría, ¿verdad? La idea es que esto se abra y no se cierre por completo. Que haya un residual directamente de aire y de líquido que no permita que eso colapse, sino que se mantenga una presión, siempre dejando un vacío, cosa que esto no se dañe al estar colapsando pegándose. Si falta surfactante pulmonar, por lo general pasa lo que es la telectasia, que es un mal funcionamiento directamente de la pared del pulmón directamente que permite que se colapse el pulmón. Entonces, ¿qué se hace normalmente? A lo mejor se usa, ¿qué podría, por ejemplo, generar más surfactante? ¿Qué medicamento? ¿Qué podría indicar?
es que inyectaron. Aunque, por ejemplo, desde el punto de vista fisiológico, cuando va a parir un animal, ¿qué pasa dentro del animal? Que segrega algo que produce que se mejore la madurez de los pulmones al momento del parto, o un poquito antes del parto. Se liberan hormonas. Era la prostaglandina. El cortisol. El cortisol, por lo general, lo que hace es estimular directamente la secreción, por ejemplo, de surfactante inmunológico. Entonces, lo que se usa en alguna alternativa, cuando se tienen que hacer cesáreas o son partos que van a ser prematuros, es inyectar corticoides para simular el estrés del animal, aumentar el cortisol y eso genere que se madure un poco más rápido. Hay algunas técnicas que se usan de repente incluso para cesáreas. Cuando las cesáreas son muy altas directamente, en el mundo animal, no sé si en medicina humana. Darle corticoides eso es lo mismo. a la hembra directamente para que mejore un poco la maduración del pulmón antes del parto, o al momento un poquito antes del parto. Los partos distóxicos, porque en realidad si tengo el antecedente, si voy al domicilio, el doctor quiere que vea un potrillo, y yo sé que nació hace 2 días, y está como con cuadros de debilidad, que no come bien, que no funciona bien, y me da el antecedente que tuvo un parto distóxico en la yegua, que le costó parirlo, yo al tiro debería pensar en retención de meconio. ¿Saben qué es la del meconio? ¿De qué? ¿El meconio? ¿Pero dónde está? ¿O qué es? ¿Ya? Claro. Entonces, eso puede ser propio de un animal recién nacido, ¿verdad? Los tapones rectales directamente si no ha tenido fecas, que también es normal que suceda, también asociado al meconio. Y las neumonías por aspiración, pues, que estuvo mucho rato, por ejemplo, si salió en posición caudal, si salió con las patas de atrás primero, realmente se rompió la placenta antes y logró aspirar antes que pudiera salir, ¿verdad? Pero la idea es siempre que salgan de cabeza. Si salen con las patitas de atrás, cuando se rompe la placenta quedan como envueltos en líquido. Hay que sacarlos rápido. Si salen de cabeza no es tanto problema, se puede demorar un poco más porque el animal ya asomó la cabecita y puede respirar. Lo otro en animales jóvenes, que pongámosle más o menos el rango de edad más propio es como entre 3 y 6 meses. Al igual que en los perros y los gatos, es como un rango inmunitario bien crítico, ¿verdad? Donde no está bien maduro inmunitariamente, depende mucho del calostro directamente de las vacunas para tener un sistema inmune más firme. Ay, ¿por qué no sabe? Es muy propio que se enfermen, por ejemplo, de las neumonias por Rhodococcus X o Streptococcus X, que son los 2 patógenos bacterianos más asociados a las neumonías. Ya no es que sean los únicos, pero son los más comunes. Donde por lo general una característica que tenemos es que el Rhodococcus X principalmente es una bacteria muy resistente a antibióticos y donde tenemos pocos medicamentos que podamos usar en caballos para poder tratar. Eso a ver, vamos a ver después cómo vamos a tratar. En los adultos mayores, principalmente enfermedades crónicas y alergias, donde tenemos el complejo Orban. Es la bronquitis crónica de los caballos. Orban. Orba, EPO, o enfermedad crónica o bronquitis crónica de los caballos. Sí. Por eso yo les decía que en realidad el EPO, si lo no tiene otra forma de cómo sucede ambientalmente en los caballos. Pero si lo quisiera más similar es con una persona con tumor crónico, o con silicosis, o con problemas como si fuera un minero, por ejemplo, que puede tener esos problemas. ¿Por qué? Porque estuvo mucho tiempo expuesto a material particulado, polvo, minerales, etcétera, etcétera. Y van cambiando el epitelio pulmonar. En los caballos es más propio de los potreros en mal estado. O sea, si yo tengo un animal que es viejito, el caballero me dice, no, que lo estoy llamando porque el animal está, parece con neumonía, o tiene un problema pulmonar. Y siempre recurro, o sea, hace como un año que no llevo, que entra una neumonía, sale, vuelve a entrar, y así se la lleva constantemente. Y tú entres te das cuenta que el caballero le cambia una vez a la semana con suerte la cama, entonces está olor a orina, olor a amonio directamente en la especialidad, que le da alfalfa directamente que está muy seca, es que tú puedes tirar el fardo de alfalfa al suelo y como que salta polvo para todos lados, que le da alergia hasta uno. Entonces el animal cuando coma, cuando trate directamente de separar el pasto, va a estar como aspirando polvo a cada rato, ¿verdad? Tiene mucha partícula. Y que en realidad a lo mejor haya mucho polvo ambiental. Todas esas cosas suman para que en realidad si piensan que el animal vive ahí y está mucho rato encerrado, si está 24/7 ahí,
te predispone a una enfermedad respiratoria, acompañado de alergia, inflamación y sobreexposición a material particular. En cuanto a las razas, por lo general se describe más que todo una inmunodeficiencia asociada a los animales árabes y cuarto de milla de inmunoglobulina M presente en los pulmones. Entonces, siempre se ha dicho que en realidad esas razas en particular tienen más predisposición, especialmente jóvenes, a patologías como el rodococo ehrlichia o como el estreptococo, porque tienen una deficiencia inmunitaria genética. En las carreras dijimos que más que todo asociado especialmente a los finas sangre y carrera, la hemorragia inducida por ejercicio. ¿Le puede dar un caballo de, no sé, de rodeo, un caballo chileno? Sí. ¿Le puede dar un árabe? Sí, pero es menos probable, porque el único que tiene que romper, como el cuarto de milla, de 0 a 70, ojalá en un par de segundos directamente, es el finas sangre y carrera. Y es donde va a aumentar la presión, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria más explosivamente. El otro, por lo general, el deporte es como más paulatino, es más de resistencia. Entonces no se llega a romper la presión en forma tan severa. Por eso es más predisponente en este tipo de ejercicio como tal. Los manejos sanitarios, que en realidad tienen que acordarse, ¿saben con qué se vacuna acá los caballos normalmente? Anual para la influenza. ¿Influenza? Que no había vuelto uno para los caballos. Había vuelto una enfermedad para los ¿La caballos. O influenza? sea, hay varias, pero... Ah. No, la anemia infecciosa. No, es la influenza, la anemia infecciosa creo que es exótica. La de la que sea Burma. prevalente en Chile, o sea, que hay en Chile. No, creo que la ¿Ya Burma. ¿Cómo caso de anemia? No sé, se me enreda la influenza con la anemia. Había vuelto una, po. Había casos ahora que había vuelto una enfermedad acá. Era la influenza, ¿no? La anemia. No, pues, claro. Anemia. La anemia es como prevalente en Chile, o sea, es normal que los caballos le tengan como brotes de influenza. Es como difícil eliminarla como por completo. Lo que por lo general acá no se vacuna, el año pasado por lo menos hubieron 2 brotes, creo, fue de anemia infecciosa. ¿Ya? Creo que hay una ñuble. Me parece que la anemia infecciosa no se vacuna, porque en teoría Chile hasta el año pasado estaba libre de anemia infecciosa. Ahora se tiene que estar recertificando directamente. Por eso que todos los animales, eso cambia los protocolos, por ejemplo, de actuar. Si yo tengo un brote de influenza en caballo, hay que aislarlo, ¿no? Aislarlo, darle medicamentos para la fiebre, veces, tratarlo de estar vigilado para ver que no le dé neumonía o algo por el estilo. Sale de competencia, lógicamente, un rato. Pero en cambio, si tengo un brote de anemia, esos caballos se sacrifican al tiro. Porque es un riesgo sanitario para el país, porque es una patología que en realidad no está distribuida en el país. ¿Qué otra? ¿La arteritis les suena? Arteritis viral. La arteritis viral, que también le da a los burros. También tiene menos casos, porque ahora con la anemia ha habido más brotes directamente asociados a que los caballos están cada vez entrando y saliendo más del país. La competencia para Brasil, para Argentina, para otros lados. Lo expone más a estar en contacto con estos virus. También pues, genera problemas más que todo incluso hasta de laminitis, afecta un poco más sistémica. Afecta tanto a algunos miembros, aparato respiratorio, aparato cardiovascular, y también genera cuadros febriles bien grotescos. Entonces acá con lo único que se vacuna normalmente es con vacunas de influenza y tétano. Que de hecho hay una vacuna que es influenza y tétano, que las dos juntas en una sola vacuna. Es como la que más se utiliza. Lo otro que está descrito son vacunas contra herpes, vacunas contra burma, que hay varias, pero que en realidad no están dentro del plan, el plan como obligatorio, o lo que te van a pedir siempre para los rodeos, para las carreras, etcétera, etcétera. Las burmas hacen preventivo. Normalmente se recomienda en los predios donde siempre han habido infecciones de burma en los caballos, colocar vacunas de burma, si no, en realidad no creo que sea tan necesario. Y el herpes es un poco controversial porque normalmente el herpes nosotros tenemos solamente herpes 1 acá, ¿verdad? Que genera cuadros respiratorios y puede generar también aborto. ¿Verdad? Pero normalmente no es como que se vacuna a todos, normalmente los aras donde tengo yeguas, muchas yeguas de reproducción. Y tengo antecedentes, a lo mejor de haber tenido algún momento abortos o cuadros respiratorios recurrentes, se vacuna contra. ¿Por qué? Porque los laboratorios, la mayoría de los laboratorios acá no lo distribuyen. Porque no les conviene, porque se vende poco, etcétera, etcétera.
Entonces normalmente se piden como autorizaciones para el SAC para traer de Argentina las vacunas contra él. ¿Ya? Entonces digo que no es normal, ¿se puede vacunar? Sí, pero no es normal que sea. Solamente en los ARA, donde manejan muchas yeguas, por lo general se hace en forma rutinal. El Parascaensis y el Strongylos vulgaris también son parásitos propios del aparato respiratorio. El Parascaris tiene esta asociación de que puede estar asociado a cuadros digestivos en potrillo, tanto como cuadros respiratorios. Y el Strongylos también, porque el Strongylos tiene la capacidad de generar el ciclo de larva migrante. Entonces puede migrar directamente desde digestivo hacia respiratorio, e incluso hay una patología que se llama infarto intestinal, o una isquemia directamente asociada a que el estrógeno queda como atrapado en la arteria principal de irrigación. Baja por la aorta abdominal y se queda estancado en parte de la irrigación del mesenterio y genera infartos mesentéricos. ¿Cómo se llamaba? Ese es un infarto directamente, infarto o anemia, no, isquemia directamente mesentérica de la aorta abdominal. Aorta. Lo va a pasar igual, ¿sabes? Pero por lo general ese nombre lo tiene porque efectivamente genera infarto justamente en la arteria mesentérica que pasa de la aorta abdominal. Eso es como lo más normal. ¿Puede ubicarse en cualquier vaso? Sí, pero normalmente en ese. Es que en el tema de las vacunas, ¿qué pasa si la bien infección cercana se vuelve más prevalente? Porque hace poco igual tuvo un brote, hace como 5 días. Ayer sacrificaron un caballo que... Se podría empezar un plan de vacunación. Igual. Es que hoy en día, mientras no haya, porque todavía estamos con, pongámosle, brotes, todavía no se transforman, en algunos casos se han transformado en focos, pero tampoco se han transformado en una endemia o que haya toda una región directamente comprometida. Acuérdense que la estrategia va a depender mucho de la estrategia epidemiológica del lugar o del país, pero normalmente el SAC, ¿cómo actúa? El SAC por lo general zonifica o regionaliza las infecciones. Entonces lo que más se hace cuando hay brotes es aislar una región, por ejemplo, sacrificar a todos los positivos y cuarentenar a todo el resto. Y esperar que ojalá no haya contacto para que el virus no se pueda seguir reproduciendo, esperar que muera ahí. Si nos investigamos, porque el SAC por lo general no tiene una estrategia de hecho el SAC siempre trata de no vacunar. Si se fijan el programa de tuberculosis, el programa de brucelosis, el programa de PIRS, ¿cuál fue el SAC? Influenza aviar. La mayoría de sus programas, cuando erradican las enfermedades, siempre hablan de país libre sin vacunación. Porque lo que más le importa a Chile es su estatus sanitario para exportación. Y donde más se paga la carne, por ejemplo, que debe exportar, es si eres libre de vacunas, porque tienes menos riesgo de transmitir directamente algún anticuerpo o algún riesgo directamente al otro país. Entonces el estatus sanitario siempre va a ser mucho mejor cuando tú te declaras libre para una enfermedad sin vacunación. Porque significa que no tienes anticuerpos circulantes, no deberías tener endemismo del virus como tal, y significa que como el virus no circula, no tiene libre circulación. porque la vacuna... Claro, si tú pones el estatus que eres libre pero con vacuna, significa, él todavía tiene el virus circulando, por eso siguen vacunando. Pero igual sería como una buena estrategia como para... Es que la mayoría de los programas sanitarios empiezan así, pues la fiebre aftosa empezó así, cuando hicieron el programa de erradicación de fiebre aftosa a nivel país, hicieron que empezaron a vacunar por regiones, personas más endémicas, donde había más contagio, empezaron a vacunar, justamente para parar un poco el contagio. Pero una vez que eso avanzó, una vez que lo frenaron, empezaron a eliminar las zonas de vacunación y dejar al país sin vacuna. No sé cómo le digo. Entonces, ¿se puede hacer? Sí. Debería ser zonificado o regionalizado al momento de, sí, en los brotes. No vacunar a todo no sé, a todos los caballos del país, sino que en las zonas donde sea más endémica, donde se haya generado el brote, y después ir avanzando a dejarlo sin vacuna. Que esa es como la idea. Ahora, ojalá no pase eso. En realidad se van a sacrificar muchos caballos. Como todo cuarentenado, se van a frenar los rodeos, una montón de cosas así que esa es el contagio más masivo. Y hace el cacho, porque también la gente no va a querer parar el deporte de los caballos. Va a ser como un problema mayor. ¿Qué más? El contacto con los burros, por lo general, o mulas, siempre un antecedente anamnésico para pensar siempre en el Dictocaulius alfenli, que es un parásito también que se puede contagiar por vías respiratorias. Y que normalmente su huésped habitual son los burros, más que los caballos. Pero cuando tienes contacto directo entre mula, burro y caballo, se tiende a contagiar los caballos.
Y la orba, que ya lo habíamos hablado, que en realidad está como enfermedad crónica o bronquitis crónica o EPO de los caballos, que principalmente son caballos adultos, ¿verdad? Viejitos, que han estado expuestos mucho tiempo a condiciones no adecuadas. Pero, profe, ¿y esos caballos normalmente no presentan alguna sintomatología? Bueno, el EPO. Los que tienen de Sí, por lo general, mira, tiene de hecho un, ¿cómo se llama? Un signo patognomónico, que es la hipertrofia del músculo recto abdominal. ¿Ya? Porque el animal como termina teniendo un patrón respiratorio abdominal, no costo abdominal, sino que abdominal, porque ya no tiene como esa capacidad respiratoria tan buena, sino que fuerza los abdómenes, o sea, los abdómenes. Hace prensa abdominal para poder respirar bien y para poder respirar bien. Uno normalmente respira. Pues está ahí totalmente forzando estos músculos. Entonces se le hipertrofia toda esta parte de los músculos y se le marca. Acá. Y ese es como un patrón que se llama patognomónico de esa patología. El resto es lo mismo, intolerancia al ejercicio, a lo mejor parte de tos paroxística, pero así como bien definido. De los patrones, la mayoría de los animales, por lo general, la relación inspiración-expiración siempre es 1 a 5. Son más o menos parecidos. ¿Ya? Lo que sí, los patrones, no sé si se acuerdan, por ejemplo, el patrón de Kussmaul. ¿Cómo era? Ya, sí. Ya. ¿Pero cómo es? Porque... irregular. Profundo y... Largo. Como pausa. Claro, con pausa muy larga. Hay apnea. Y como que no respira en forma sincrónica, sino que como que se pierde, como que tú te quedas esperando a su respira. El chain stop, ¿les suena? ¿Cómo es el chain stop? Rápido. ¿Ya? Lo contrario, cortito. ¿Ya? ¿Y relacionado a qué patología? Claro, principalmente más que todo asociado a patologías neuronales. ¿Ya? Pueden ser intoxicaciones, edema cerebral o traumatismo encefalocraneal. La taquipnea como tal, yo creo que todos la conocen. Taquipnea es aumento de la frecuencia respiratoria, ¿verdad? Apnea, Disminución. ausencia. Y las disneas, ¿quién me puede explicar más o menos qué es una disnea o la diferencia entre la disnea inspiratoria y la disnea expiratoria? Es como cuando se queda con Claro, y un ejemplo directamente, por ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo de clínica menor o mayor de una disnea inspiratoria? Es como, se da como en el lecho de muerte, ¿no? No sé. O una patología asociada. Neumotórax. Neumotórax. No. Tampoco. ¿De qué tipo? Pero como... Quizás algo como relacionado al abdomen, que a la persona que se realiza puede ser. No, bueno, más básico clínica menor. ¿Qué animal o qué raza de animales tienen normalmente disnea inspiratoria? Lo braquicefálico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene este problema de el achicamiento de los pañaletes, el tema de tener la, ¿cómo se llama? El paladar elongado. Todo eso los predispone a qué? Como que viven con... ¿Y eso por qué? Porque la disnea es cuando entra aire. Y eso por lo general está asociado a problemas en las vías aéreas superiores. Una disnea expiratoria es lo que te refieres tú. Neumotórax, hemotórax, traumatismo, efusión pleural, neumonía, que es cuando efectivamente uno le cuesta como expirar el... Aquí estoy tratando de forzar yo mi caja torácica. A falta del caballo tengo que estar haciendo sonido, haciendo el ridículo. Entonces, por lo general, eso va asociado a que cueste sacar el aire. Y está sacando la neumonía, neumotórax. Pero ¿y entonces no le cuesta ¿Por qué no pones video? como Es que en realidad, No sé. ¿Te gusta hacer los neumotórax en teoría es otro patrón que se llama restrictivo.
porque en realidad el edema lo que intenta es tratar de que ingrese aire y no puede, pero por una obstrucción, no que tenga un problema de las vías aéreas acá, no que esté roncando, sino que en realidad está porque está tratando de forzar y hay algo que no lo deja expandir el pulmón. Entonces, es más frecuente y poco profunda. ¿Y en caso de las fisiones pleurales? Lo mismo. Son respiraciones que por lo general son bien frecuentes, como en taquipnea, pero tienen poca profundidad. No logra secretar todo el rato porque no puede expandir más el pulmón, porque la fusión directamente por el motórax o el neumotórax no lo deja. La caja torácica está así, está ocupada de líquido alrededor y el pulmón no puede hacer esto porque no lo deja. Hasta ahí no. ¿Y qué ejemplo podría ser como caballo como problema de vía aérea superior? De vía aérea superior tenemos varias. La rinotraqueitis, la hiperplasia laringea, el entrampamiento epiglótico, la hemiplegia laringea, todas que son de vía aérea superior. Y de vía aérea inferior principalmente neumonía, pleuroneumonía. Y de los sonidos. Diferencias, por ejemplo, entre un estertor, una sibilancia y una crepitación. El crepito era como cuando se reventaban las burbujas, ¿no? Sí, se escucha como... El silencio era como un pito. Una crepitación es como cuando uno toca algo. Y el estertor. Claro. Lo asimilan siempre. Bueno, si tengo esto que la. Y las silencias como luego más agudas. Típico de las personas que no pueden respirar. ¿Cómo silbido? Claro. Los estertores, Como digo, como casi. para que entiendan la lógica. La crepitación en realidad, como hay líquido directamente asociado como la olla. Profe, disculpe, es que no sé si explicó la paroxística. La tos paroxística. A veces la tos paroxística aquí está asociado, por ejemplo, se habla harto en clínica menor cuando hacen el reflejo tusígeno en los perros con traqueobronquitis. Y en realidad en buen español es un ataque de tos. Y da como un ataque y después para. Un ataque paroxístico donde aumenta la frecuencia directamente en algún momento por un tema momentáneo, después se detiene, se vuelve a la normalidad. Eso es como Pero eso paroxístico. es patológico. Por a veces al mismo tiempo se estimula, da un ataque que da rápido directamente, donde cambia la frecuencia en forma brusca y después se vuelve a normalizar. Profe, ¿pero eso es patológico o es por un...? No, pues patológico. Principalmente, ¿a quién le podría dar tos paroxística? Por ejemplo, a un caballo con hemorragia inducida por el ejercicio. Porque de un momento a otro se llenó el alveolo de agua, y sangre en teoría, y estimula los receptores y le dan ataque de tos. Un animal con alergia, a lo mejor a polvo ambiental directamente, un animal con EPO y que está sometido directamente a un alergeno nuevo, también le puede dar un ataque de tos. Pero en el caso de la alergia sería porque el epitelio ya no está cumpliendo la función. Claro. Solo que lo está exponiendo como algún alergeno en particular. Asociando que, por ejemplo, que sea un animal con EPO 1, que no esté así como ya el epitelio totalmente cambiado, sino que tenga una inflamación crónica y tú lo sometes directamente a estar estimulado por un alergeno nuevo. Le va a dar un ataque. Entonces, decíamos, las crepitaciones, por ejemplo, mejor ejemplo, como hay líquido directamente, puede ser edema, sangre, o incluso transudado modificado o bacteria, como lo quieran, como lo quieran llamar. Va a generar lo que se escucha que es como barbar una hoja de papel, que es el mejor ejemplo. Porque normalmente yo en los pulmones debería escuchar como el sonido cuando yo veo esto, típico veo como un bosque de álamos, y veo como pasa el aire, como... es como otoñal. Pero si escucho efectivamente como algo que se está crepitando, como si yo estuviera jugando una hoja directamente, ¿o qué ejemplo dieron ustedes? Que era como... Cuando uno revienta burbujita. Claro, que se ve este sonido así como cuando yo estoy apretando estos papeles, ¿cómo se llama ese papel que es con burbujita? Papel con burbujita. ¿No tiene un nombre el papel de envoltorio? Porque efectivamente hay aire y líquido ahí, mezclado. La silivancia, ¿cuál es el mejor ejemplo que le puedo dar? Es que normalmente si yo quisiera silbar o emitir un sonido con la boca abierta, ¿puedo? Puedo silbar con la boca abierta. ¿Qué hago para que se genere el sonido del silbido? Achicar mis labios, ¿verdad? ¿Qué puedo dar ahí? ¿Por qué se produce la silivancia? Principalmente por disminución del lumen pulmonar. Algo está generando que el lumen pulmonar a lo mejor es así, y la inflamación genera que el lumen se achique hasta esto. Cuando ingresa aire, genera ese sonido.
porque es más chiquitito el espacio, se genera como una silbancia, que es como sonido igual que como silbar. Yo puedo silbar con la boca abierta, ¿no? ¿Y eso se puede dar en bronquitis Principalmente bronquitis. y neumonía, no? Si es que ahí tendría un patrón de silivancias, se lo ocultan bien arriba, y de crepitaciones, se lo ocultan bien abajo. ¿Y los estertores? El estertor, no sé, no cacho cuál era el estertor. Ah, sí, es cuando la escuchaba sí. como que. No, tenía como un cierre. No, por los Tú un día me estertores, por lo enseñaste general, cuál era el típico estertor, básicamente, pero no me bulldog acuerdo. francés, o bulldog inglés. Son sonidos asociados también directamente a una como un mal ingreso, un mal flujo directamente del ingreso del aire de las vías aéreas superiores a las inferiores. Asociado principalmente a esto que son ronquidos. En los caballos también se ve como el caballo roncador, pero porque está asociado a problemas de hemorragia laringia o patología asociada al aparato aritenoideo o a la epiglotis. La frecuencia, acuérdense que yo igual en las pruebas después les coloco esto como casos clínicos, y esto yo espero que ya se lo sepan. ¿Ya? Yo les coloco, no les voy a colocar si el animal tiene taquicardia. Les voy a colocar, el animal tiene tal frecuencia cardíaca. Ustedes tienen que saber si eso es taquicardia o bradicardia, igual que los problemas respiratorios. ¿Por qué? Porque esto varía. En un caballo normalmente va a variar un poco la bibliografía que encuentren, pero pongámosle, siempre va entre 24, 48, pongámosle 25, 50. Esas como son frecuencias cardíacas normales en un caballo. Si se acuerdan, en clínica menor hay frecuencias hasta de 80 o 90 que son normales. Si yo les coloco 80 o 90 en un caballo, son taquicardia y marcado. En un perro sería normal, pero en un caballo no. Entonces por eso es que no tienen que saber diferenciar eso. Pero después de ejercicio puede tener. ¿Ah? Después de ejercicio puede tener. Sí, pues después si viene recién saliendo de ejercicio, por eso es lo mismo que tienen que tener en cuenta cuando trabajen en clínica mayor o menor, que si el caballero se le ocurre diciendo que me risa al caballo y viene una de 100 kilómetros corridos, no, espérese, ya, tomémonos un café, démonos una vuelta, mientras le hago las preguntas a la anamnesis, que baje el caballo y recién revisarlo. Porque si no, todas las frecuencias que tú saques están totalmente alteradas. En clínica menor pasa con el típico doctor que dice, no, traje el perro a la vacuna o porque estaba enfermito y lo trajo, no sé, se lo ocurrió justo ese día hacer deporte con el perro, porque estaba enfermo. Y lo trae caminando 10 kilómetros para que llegue a la consulta. Llega alterado con la frecuencia elevada, temperatura alta, donde esperar directamente a que baje como para hacer enfermedad. Profe, pero en la prueba tenemos que usar esta frecuencia. Sí, Estas. sí. Es que como dijo que habían diferentes tablas, usted se va a enfocar en esto solamente. Sí, pues, Ah, ya. normalmente. Lógicamente le coloco cosas grotescas, como un animal con frecuencia cardíaca 90. Para engañar justamente a los que se queden con la clínica menor y digan, ah, es normal. No es normal. El gusto. No le voy a colocar la diferencia entre 55 y 50 porque puede que sea normal por cualquier razón. Y en ese caso, ¿hasta qué punto sería normal? Si el rango Por llega lo hasta general, los 40. caballos siempre, por ejemplo, frecuencia cardíaca de 60 para arriba se considera taquicardia. En diferentes grados, por ejemplo, en 90 una taquicardia muy marcada. 60 es como ley. La frecuencia respiratoria, también normalmente entre 8 y 16, más o menos frecuencia. Hola, ahora tiene problemas. Sí, pero como que se soluciona. Ya no. Cuando se dio el computador y empecé a colocar la imagen, empezaba a parpadear y se apagaba, empezaba a parpadear y se apagaba. Como que ahora paró, ¿verdad? Sí. Hace rato, pero paró solo. Me alegra que ayer tienen que haber desconectado, colocado un Obvio, poco. se desconfiguró. Pero a ver, va a estar un ratito acá en caso de que hay problema, echar una mira. ¿O querés que le meta más? Es que ahora se tranquilizó. Va a estar por acá por si acaso. De la frecuencia Falta respiratoria eficiencia. normalmente entre 8 y 16, más o menos. Yo esperando la ¿Ya? consulta. En los perros creo, si no me equivoco, no me acuerdo bien, que era como 24, 25, entonces un poco más alto, pero normal. Lo que es por lo menos temperatura, yo creo que es parecido, 37.5, 38.5, ¿verdad? Eso no varía mucho. ¿En qué animales varía la temperatura? En las aves. Las aves normalmente tienen temperaturas normales de 40, 40,5. Entonces por lo que a los cuadros febriles van de 41, 42 para arriba.
Y lo otro que es la ocultación. Pues. La ocultación por lo general, si yo quiero ver los patrones respiratorios, siempre lo tengo que mirar de atrás, porque es difícil ver de lateral a un caballo y ver si tiene una disnea, o qué tipo de disnea es. Siempre de atrás, como para ver cómo se expande la caja torácica. Y lo otro, las zonas de ocultación. Normalmente en las zonas del encuentro es donde yo en realidad debería ocultar el corazón más que todo. Porque acá está el corazón, ¿no? Saben que le llaman zona del encuentro porque en terminología es como donde se encuentra el músculo o todo el miembro directamente con la parte del axis del caballo. Y donde mejor se oculta directamente pensando que el pulmón viene así, en esta posición, como de arriba hacia abajo, es justamente la zona de Bijal que se llama, que es donde está la fosa paralumbar, como a esa altura. ¿La zona que? ¿Ah? ¿Cómo se llama esa zona? Le llaman zona de Bijal. Y está cerca de la fosa paralumbar, acá arriba. Acá es donde mejor voy a poder ocultar directamente patrones o sonidos anormales del pulmón, porque justamente es una de las partes que está más cercana de la zona alveolar directamente, de los bronquios pequeños, porque está más arriba, acá donde termina directamente el pulmón, hacia acá arriba y hacia atrás. Y lo otro que está más lejos del corazón también. Entonces no me interviene el sonido cardíaco en la ocultación pulmonar. Entonces, por lo general, la zona predilecta para ocultar pulmón debería ser acá, con la zona lija, que es dorsal caudal. Más imágenes. Aquí también esto después lo van a ver bien en detalle, pero yo creo que la radiografía por lo menos y la ecografía respiratoria son como de la... No sé si las más difíciles, pero son las más difíciles de ver en imagen. Hay que como darte imaginación y ver bien detallista como para ver los problemas. Pero ¿qué es lo que necesito? Que se acuerden que, por ejemplo, si yo digo que esto es el corazón, ¿cómo se describe radiográficamente? ¿Es una estructura de qué color radiográfica? No, en radiografía. Radio opaco. Radiografía. Radio opaco parece una manzanita directamente. Formita de manzana. La aorta sale para allá. ¿Cuál? Ese que se ve un poquito más. Y acá salen los bronquios. Que los bronquios en realidad, ¿cuál es la manera más fácil de escribirlo? Es como una ramita de otoño, sin hoja. Una ramita chiquitita de caída que tiene como ramita. Normalmente debería verse cerca de la bíceps pulmonar y un poquito hacia atrás y después diluirse y no verse más. Cuando yo tengo patrones, por ejemplo, intersticiales, que se llaman que los patrones intersticiales principalmente están asociados a una inflamación del intersticio, que se le llama que son los bronquios. Están asociados más que todo a bronquitis, ¿ya? Donde el animal tiene una inflamación directamente en los bronquios y genera lo que es el patrón intersticial, que es una remarcación, es como que todas esas ramitas que yo veía delgadas estén engrosadas. Y lo otro que se ve harto son los patrones nodulares. Y los patrones nodulares, una palabra es como un nódulo, está más que todo asociados a bronconeumonía, incluso cuadros de metástasis severa, donde ya es muy grotesco el patrón nodular. En el caso de las vacas o algunos caballos que podrían tuberculosis, puede ser por tuberculosis, por ejemplo. Y lo otro que se ve normalmente de repente en los caballos, ojalá no les toque verlo porque es difícil de tratar, sí, son los abscesos. Este ya se demarca mucho mejor, ¿verdad? Yo tengo una zona, los pulmones que están compuestos de aire. Entonces normalmente se deberían ver radio opaco. lúcido, se ven negros, porque están llenos de aire y el aire se ve negro. El corazón, como tiene normalmente sangre dentro, se ve radio opaco, ¿verdad? Más blanco. Entonces yo tengo una estructura pulmonar, que en realidad debería ser todo radio lúcido, y tengo una pelota radio opaca grande. Eso no va a ver que algo, una estructura que tiene contenido líquido o más como espeso, y normalmente los caballos se dan mucho los abscesos. Los caballos que tienen neumonias directamente por un tema inmunológico tienden a encapsular las infecciones al tiro. A diferencia de nosotros, que nosotros por ejemplo tenemos neumonias y como que se focalizan todo el pulmón, el caballo tiende siempre a encapsularla, especialmente las infecciones por rodoco. Entonces forman literal abscesos, que son difíciles de tratar porque en realidad el antibiótico no logra ingresar bien al absceso para tratarlo. Tenemos pocas alternativas terapéuticas para eso. Entonces se muere. ¿No se reinicia? Profe, ¿pero ese absceso se genera en el pulmón? Sí. Puede ser. Parénquima pulmonar.
La ecografía, que por lo general lo que hablamos siempre de ecografía es de la famosa como tifaz, que es como una ecografía rápida como un barrido de pulmón, donde lo que normalmente van a ver es una zona que se llama isocogénica, que es como plomo, no es ni muy blanco ni muy oscuro. En teoría es como un color normal del ecógrafo, que se llama isocogénico, como de iso de normal. Y siempre que vean el pulmón, siempre les van a tocar esto. ¿Por qué? Porque aquí están las costillas. Yo en realidad si yo reviso un pulmón, tengo que pasar, voy a ver pulmón, costilla, pulmón, costilla, pulmón, costilla, pulmón, costilla, pulmón, costilla, claro. Entonces las costillas, como son huesos, cuando yo pongo el ecógrafo encima de una costilla que es un hueso, el ultrasonido no logra pasar a atravesar el hueso. Por eso que a mí no me sirve ponerte una ecografía de cabeza, porque no atraviesa el cráneo. No voy a ver nada, porque bota, no se ve. Entonces genera lo que es una sombra acústica. Acá el ecógrafo no logró pasar, chocó con la costilla y generó un halo negro, que no se ve nada. Y todos esos halos negros se van a ver siempre que pasa al lado de la costilla. Entonces lo único que yo puedo ver son partes entre las costillas del parénquima pulmonar y me tengo que ir fijando en esas partes si están normales. ¿Qué es lo que siempre les digo? Para que no se vean, porque en realidad no tienen todavía la expertise para ver bien ecografía, no han visto mucho, y es que se fijen en que sea homogéneo más que todo. Esto normalmente tiene una estructura que se ve, todo está parejito. No veo nada, pero está todo parejo. O no me logro imaginar bien nada, pero se ve que todo está parejito, ¿no? Pero profe, en ese caso está así o así, vertical. ¿Cómo? ¿Ese? Ese no está transversal, está así porque se ve las dos cosas. Si yo lo coloco longitudinal, por lo general, a lo mejor puedo incluso no ver las costillas. Porque veo un espacio tan chiquitito que puede ser entre las costillas, entonces puedo ver como solo el pulmón. Entonces, si viéramos patologías, principalmente, por ejemplo, si hablamos solo del parénquima, sin sacar las costillas, y me aparece eso dentro de un parénquima. Eso normalmente, si es negro, ¿qué podría ser? Líquido. ¿Un absceso? ¿Un quiste? Una masa. ¿Ya? No puedo definirlo bien, pero hay algo que si el parénquima está interfiriendo con el parénquima normal, ¿verdad? Este a lo mejor no se ve tan bien, no sé si se logran bien, mejor en el tablet, pero igual, ¿no? Si este es el parénquima normal, acá, hasta ahí está, ahí se ve un poquito, pero acá hay una redondela donde se pierde el parénquima, ¿verdad? Hay algo que interfiere con eso y forma una estructura que no es normal o que no tiene una regularidad. Y eso también normalmente podría ser como un absceso, ¿verdad? Porque también es anecoico, medio negro, solo que acá tiene características de un poco más de celularidad, como si tuviera materia, púrpura, un tipo de materia. ¿Qué es lo otro normalmente que es normal de ver? Es esto que son como compartimentos, que se le llama. Cuando hay compartimentos directamente y hay como este, que se ve como una estructura como si fueran tentáculos, o que se ve como que algo que anda flotando directamente solo, está muy asociado a cuando hay pleurodeumonia o pleuritis. Ese tipo de estructuras probablemente los van a ver de repente cuando vean, por ejemplo, ecografías reproductivas de caras con piometra, que se ven como compartimentos directamente, donde hay materia directamente y hay líquido fluctuante. Y en los caballos que se va a ver, acá está el hígado, por ejemplo, acá se debería ver parénquima pulmonar, y lo único que veo yo son diferentes estructuras con aire y que alrededor tienen como el epitelio inflamado o celularidad. La celularidad se le llama como a cualquier transudado que sea muy denso, que no sea agua. Eso sería como un contenido que tiene alta cantidad de celularidad porque tiene más proteína, más células directamente. Eso por lo general es transudado modificado, o pus, o materia, o como lo quieran llamar. Y es igual. Si ven que acá empieza el pulmón directamente, y acá que tengo una estructura anormal que tiene alta cantidad de celularidad acompañado de un halo anecoogénico. Probablemente es gracias a alguna bacteria directamente o alguna infección bacteriana que está segregando transudado modificado y acá aparte está dejando como un aumento de líquido propio de las pleuroneumonias. ¿Se entiende cómo va?
la endoscopía, porque de la endoscopía también vamos a ver varias, y aquí si se pueden, se ven más o menos. Esto es como normal. Aquí siempre les pido yo directamente, usen un poco la imaginación, y acuérdense de la epiglotis. La epiglotis es como una lengüita que sale para afuera, ¿verdad? Siempre hay que fijarse que esa lengua esté de partida. Y lo otro es que el cartílago aritenoideo directamente, el ingreso, ojalá esté parejo. Que sea siempre así, como una pirámide directamente. Si está así, si está así, si está así, de cualquier estructura que sea anormal a esa forma, se podría considerar patológico, para que se fijen cuando vean la imagen. Y lo otro importante es fijarse en el epitelio alrededor. Que para todo el epitelio directamente el análisis sea como liso y se vea rosadito. Por ejemplo, si les muestro esa imagen, no sé si alcanzan a ver mejor en el tablet tal vez. O la grande acá. Sí, tiene como granito. Pero el de arriba no es homogéneo, o sea, no es liso. El de arriba, el donde tomaste apunte, no es liso, pues. ¿Qué cosa se ve ahí anormal? Que la lengua va para allá. Y acá hay una pelota que está levantando la lengua por lateral. En ese caso un quiste. La úlcera, recuerden por lo general que se ve como una llaga con sangre, como un orificio. ¿No? Esa, ¿qué tiene de anormal? Tiene puntitos. ¿Ya? ¿Qué falta ahí? ¿Sí? ¿No está? ¿Dónde está la lengua? ¿No tiene la lengüita? ¿No está la lengua? Eso por lo general lo que se llama como entrampamiento epiglótico, que en realidad la epiglotis pasó hacia el otro lado y quedó atrapada. Esa está horrible, pues, ¿verdad? Parece como de zombie. Está como llena de materia, tiene focos que incluso están como medio casi al borde de la necrosis ya directamente. Y eso es propio de infecciones como muy severas. Yo tengo animales con infecciones por estreptococcus muy severas, con gurma, o con infecciones de las bolsas gluturales, y que llevan tiempo así con ese foco. Que se generan como mucha materia, zonas que están incluso un poco ya necrosadas, o muy feas. Y las otras esta. Que esto es justamente asociado a la pregunta que me hacía la compañera de la sintomatología, por ejemplo, de un animal con hemorragia inducida por el ejercicio. Estas son 4 ecografías, o sea, endoscopías. Esta sería como una normal, pero no me descarto que un animal tenga hemorragia inducida por el ejercicio el hecho que yo no vea sangre en el endoscopio. ¿Ya? Por lo general, para yo descartar eso, el gold standard diagnóstico es el lavado bronquialular. O sea, que yo meta la cámara al endoscopio, instile suero, lo vuelva a traer y lo mande a citología. Y que en esa citología me descarte que haya sangrado oculto. ¿Cómo se llama la que se hacía? El lavado bronquialular. En el caso 2, 3 o 4 sí se ve. En el caso 2, por ejemplo, se ve un hilito de sangre acá. En el caso 3 se ve una mancha de sangre directamente. Y en el caso 4 se ve todo el epitelio lleno de sangre. Entonces es como más grotesco, mucho más fácil de dilucidar. Pero la mayoría de estos caballos no sangran por la nariz. Tiene que ser grado 4, como muy severo, para que yo pueda ver la sangre visual. Ese es el típico como problema que tienen los tutores para diagnosticar. Que la mayoría pura de guata, de que si tienen sangrado la sangre es porque tienen hemorragia por el ejercicio, si no, no. E incluso para el veterinario que hace endoscopía, si no hace lavado bronquialular, puede a lo mejor pasar por alto. Y decir, no tiene hemorragia por el ejercicio, resulta que sí tiene, solo que en un grado leve. Break. Hasta las 11:30, ¿no?